Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de química aquí en ayudinga.com. Bien, el tema que veremos en el día de hoy es la tercera ley de los gases. Una ley que es bastante importante para resolver otras leyes que próximamente las veremos. Por ejemplo, citando para un pequeño ejemplo, tenemos la ley de los gases combinadas que va a incluir esta ley que veremos ahorita. Pero sin más preámbulo, veamos cuál es la ley que veremos en el día de hoy. Su nombre es la ley de Gay-Lussac y se llama así producto de los apellidos de los científicos que la descubrieron, o en honor a ellos se le llama así a esta ley. Pero ¿qué nos dice esta ley? Ya sabemos mucho acerca de los científicos y eso. Bien, perfecto, pero ¿qué me dice esta ley? ¿Cuál es el postulado de esta ley? Me dice que si nosotros podemos ver, vamos a suponer, aquí tenemos un pequeño recipiente y en él tenemos moléculas, moléculas de gas, muchísimas moléculas de gas. Pero podemos ver que mientras mayor sea la temperatura, supongamos que tenemos una temperatura aquí en este caso, T es igual a 200 grados Kelvin. Y también tenemos una presión de P es igual a una atmósfera de presión. Yo voy a ver que las moléculas se van a mover a cierta velocidad, se van a mover y van a empezar a golpear lo que son los lados en este caso, el recipiente. Pero ¿qué sucede si yo aumento la temperatura? Pues fácil, las moléculas se comenzarán a mover muchísimo más rápido, es decir, que comenzarán a golpear las paredes de lo que es el recipiente, así por acá, por acá, y las golpearán por completo. Y aparte de moverse más rápido, la presión, que es lo que causará esto, también aumentará. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que la presión ejercida por un gas es directamente proporcional con la temperatura en grados Kelvin. Y al ser esta ley una ley en la que se me presentan únicamente dos variables que, bueno, al ser variables cambian, yo puedo deducir, bueno, sabiendo que ellas son la temperatura y la presión, T. En este caso, cuando la T aumente, el valor de P también va a aumentar. Y cuando el valor de la T disminuya, o sea, la temperatura, el valor de la P también va a disminuir. Bien, perfecto. Como ya les iba comentando, si yo puedo deducir que de las cuatro propiedades principales de los gases únicamente estoy utilizando dos, pues en este caso volumen y cantidad de moles vendrían siendo constantes. Es decir, que su valor no va a afectar en nada el procedimiento que utilizaremos para resolver este problema al ser estas constantes. Y estos pequeños datos que tenemos por aquí nos servirán para reconocer cuando ya tenemos una sarta de problemas acerca de este tema, para reconocer cuál es la ley que vamos a utilizar. Pero perfecto, cuando el volumen es constante, estamos ante un proceso de tipo isométrico. Volumen constante, esto es igual a proceso de tipo isométrico. También en un problema se nos pueden presentar un proceso de tipo isométrico y nos dan los datos. Eso tenemos que tenerlo un poquito claro para poder resolver estos problemas, porque a veces nos pueden dar, por ejemplo, un proceso isométrico y tal, y nos dan los datos. Y así nos pueden jugar una mala pasada en un examen si no conocemos cómo se llama. Pues bien, ya tenemos mucho acerca de lo que es, cuál disminuye y cuál aumenta. Ahora, vamos al ver lo más importante de esta ley, la bendita fórmula. ¿Y cuál es esa bendita fórmula? Pues la fórmula vendría siendo P1 sobre T1 vendría siendo igual a P2 sobre T2. Y como les comentaba, en este tipo de fórmulas que tenemos lo que es una multiplicación cruzada, que quiere decir que este multiplica a este y que este multiplica a este. Así que P1 por T2 me quedaría P1 por T2 vendría siendo igual a P2 por T1. P2 por T1. Y en base a esto se nos va a hacer muchísimo más fácil despejar cuál es la variable que estamos buscando. Si estamos buscando la presión inicial, si estamos buscando la presión final, si estamos buscando la temperatura inicial, si estamos buscando la temperatura final. Créanme que si utilizamos este despeje así lineal como lo tenemos, se nos va a hacer muchísimo más fácil despejarlo, valga la redundancia, que trabajar con la brujería que tenemos por acá. Y también algo que vale comentar es que al aumentar la temperatura, como ya los comenté, las moléculas se mueven de manera muchísimo más rápida y esta ejerce muchísima más presión sobre el recipiente. Es decir, vamos a citar este ejemplo de nuevo, que si la temperatura aumentase a 400 grados Kelvin, en este caso la presión va a aumentar de manera directamente proporcional. Es decir, que si esta aumenta el doble, la otra aumentará el doble. Así que sería 2
atmósferas de presión. Este es un pequeño ejemplo únicamente para que vayan viendo que la presión que va a ejercer las moléculas sobre el recipiente va a ser muchísimo mayor si aumenta la temperatura. Eso quiere decir que hay una relación directa de proporcionalidad entre ambas. Pues bien, perfecto. Ya sabemos mucho acerca del postulado y eso de esta ley. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues resolver los benditos problemas de aplicación. ¿Y qué me dicen los benditos problemas de aplicación? Pues me dicen lo siguiente. Un gas salvaje tiene una presión, esto lleva tilde, de 2 atmósferas de presión a 18 grados centígrados. ¿Cuál es su nueva presión en kilopascales? Miren la unidad, kilopascales, cuando la temperatura cambia a 62 grados centígrados. Veamos qué datos nos dan. Cuando nos dicen un gas salvaje tiene una presión, esa vendría siendo la presión inicial. Esa vendría siendo mi P1, que es de 2,0 atmósferas. Bien, perfecto. Y cuando me dicen que esa presión se encuentra a 18 grados centígrados, esa temperatura vendría siendo mi temperatura 1, o sea, temperatura inicial, que es de 18 grados centígrados. Pero vamos a buscar los demás datos. ¿Cuál es la nueva presión? Es decir, me están pidiendo la presión 2, la cual desconozco, la pondré de último. Cuando la temperatura cambia a 62 grados, ¿qué quiere decir? Cuando la temperatura cambió, es decir, la temperatura final, o sea, la T2, se encuentra a 62 grados centígrados. Y la incógnita que me piden en este caso es la P2, expresada en kilopascales. Esa es la incógnita que no conozco. Ahora, pues bien, muchos dirán, vamos directo a resolver el problema. No. ¿Por qué? Porque nos están dando un par de datos para, se podría decir, quillarnos. ¿Por qué? Porque nos están dando en este caso las temperaturas en grados centígrados, grados Celsius, como le queramos llamar. Pero sabemos que en un problema de gases nunca, pero nunca, se trabajan con temperaturas en grados Celsius. Bueno, al menos que al final del problema nos los pida. Al final del problema nos los pide expresado en grados Celsius. Ya eso son 50 pesos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir todos estos grados Celsius a grados centígrados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sumándole la cantidad en grados centígrados, le sumamos 273. Y esto me debe dar como resultado, en este caso, 18 grados centígrados más 273 me da temperatura en grados Kelvin de 291 Kelvin. Vamos con la temperatura 2, o sea, la temperatura final. A 62 grados le sumamos 273 y eso me da como resultado mi temperatura final, o T2 en grados Kelvin, de 335 K. Ahora sí podemos ir con mi muy estimada fórmula. ¿Por qué? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir la fórmula P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Hacemos la multiplicación en cruz que les comenté, muy recomendable, y me queda P1 sobre T2 es igual a P2 sobre T1. Y ahora sí vamos a despejar, vamos a ver qué datos tengo. Vamos a hacer verificación de datos. Tengo P1, tengo T2, tengo T1. Así que el ganador, en este caso el dato que estoy necesitando, es esta P2 que tengo por acá. ¿Y cómo yo puedo hacer para despejarla? Pues fácil, despejándola de la siguiente manera. Si la T1 se encuentra multiplicándola, pues fácil, pasa para el otro lado dividiendo. Así que me queda P1 por T2 sobre T1 vendría siendo igual a mi P2. ¿Y ahora qué nos falta? Puedo reemplazar con los datos que tenemos. Así que me queda de la siguiente manera. 2,0 atmósferas, que es la presión inicial, multiplicada por la temperatura 2, que vendría siendo expresada en grados Kelvin, 335 K. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues fácil, la dividimos entre lo que es, en este caso, la temperatura inicial del problema. Pues damos este paréntesis y lo dividimos entre la temperatura 1, que vendría siendo en 291 grados Kelvin. Vamos a acomodarlo por acá. 191K. Y ahora esto es igual a mi presión 2. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer en este problema? Pues fácil, simplificar unidades. No nos compliquemos la vida. Este grado Kelvin que está por acá simplifica con este grado Kelvin que está por acá. ¿Por qué? Porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. Y ya vemos que me queda una unidad en la que yo puedo expresar la presión, que vendría siendo atmósfera de presión. Bien, perfecto. Aquí yo la tengo de atmósfera de presión.
Pero posteriormente me doy cuenta que el problema me lo pide en kilopascales. Pero antes de eso encontremos el resultado. Multiplicamos 2.0 por 335 y eso lo dividimos entre 291. Eso me da como resultado que mi presión 2 vendría siendo de 2,30 atmósferas ATM. Perfecto. Esa vendría siendo igual a mi presión 2. Pero esa presión 2, ¿qué tal si les digo que me la piden kilopascales? Entonces, ¿cómo yo puedo hacerla para convertir a kilopascales? Pues fácil, no nos compliquemos la vida. Yo tengo una equivalencia que me dice que una atmósfera de presión o un factor de conversión, vendría siendo el nombre correcto, vendría siendo igual a 101.3 kilopascales. Perfecto, kilopascales. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Pues fácil, utilizar este factor de conversión. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ponerlo en otro color para que se aprecie. Los kilopascales irían en el numerador. ¿Por qué? Porque esa es la unidad a la que yo quiero llegar. Y la atmósfera de presión iría abajo a fin de simplificar unidades y hacer que nos quede en la dimensión correcta. Entonces me quedaría 101.3 kilopascales entre una atmósfera de presión. Se simplifica atmósfera de presión por esta atmósfera de presión. Una está en el numerador, otra está en el denominador. Así que me queda mi resultado expresado, mi presión 2 expresada en kilopascales. Multipliquemos 2.30 por 101.3. Eso me debe dar como resultado, en este caso, lo siguiente: 232. Vamos a ponerlo bien. 232,99 o 232, dejémoslo así. No vamos a complicarnos la vida. Pero ahora, ¿qué pasa esto por acá? Digamos que yo quiero expresar este resultado en notación científica con dos cifras decimales. Entonces yo quedo la coma decimal, un punto hacia acá, me queda por 10 a la 1 y otro punto hacia acá, queda por 10 a la 2. Entonces en este caso la presión 2 vendría siendo de 2, vamos a ponerlo bien, 32 por 10 a la 2 kilopascales. Es igual a mi tan esperada presión 2. Así que bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario o con cualquier sugerencia, déjenoslas por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les dejaremos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.